Muy buenos días. Hoy celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario y el domingo 23 de febrero del 2025. Las lecturas están enmarcadas en un contexto que nos lleva a recordar cómo debemos amar a vuestros enemigos. La primera lectura está tomada del libro de Samuel, capítulo 26, del 2 al 23, donde nos narra a nosotros la experiencia de Saúl, que emprendió la bajada al desierto de Sif, llevando consigo 3.000 hombres, que era su tropa, escogidos de Israel. Y también David y Abisai llegaron juntos de noche con sus tropas cuando Saúl dormía. David tomó la lanza y el jarro, pero Abisai quería a, a fuerza que David matara a Saúl. Entonces, miremos cómo Dios nos invita a reflexionar frente a nuestros enemigos. ¿Cómo haríamos nosotros para vivir esta experiencia? Cuando en la noche, en la madrugada, dice David, aquí está la lanza del rey, vengan por ella uno de sus servidores, y que cada uno pague según su justicia y su fidelidad. Encontremos el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Y me llama mucho la atención ese texto porque dice, bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. ¿Cómo somos nosotros realmente frente a estas palabras, no? Porque el Salmo nos llama hoy a reflexionar muy claramente sobre nuestra historia y nuestra vida. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 15, 45 al 49, donde nos narra el primer hombre es Adán y se convirtió en un ser viviente, el último Adán en espíritu vivificante. ¿A quién hace referencia? A Jesucristo, ¿no? El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal y el segundo hombre es del cielo. Entonces miremos un poquitito esta lectura con calma y con realidad bien de los pies en la tierra. La lectura del Evangelio según San Lucas 6:27 al 38 nos narra hoy Lucas un texto muy exclusivo. A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es una situación bien difícil de nosotros poder amar a nuestros enemigos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos o cómo lo vivimos día a día? Por eso miremos un poquitito la lectura de Samuel, así como narra el episodio muy importante de la vida de David, que es el gran rey de Israel y de Judá, quien en su carrera hacia el reinado quiere respetar al ungido de Dios. Hasta entonces Saúl, y no quiere matarlo de una ocasión propicia, como estaba en el desierto, lo tenía en sus manos y podía haber clavado la lanza, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque quiere hablarnos de lo importante que es la magnanimidad y la generosidad en la vida. ¿Qué haríamos nosotros si nos encontramos a nuestro enemigo frente a nosotros? O aquel que nos ha calumniado, aquel que nos ha quitado nuestra dignidad, aquel que nos ha quitado todo de nuestras manos y nos ha dejado por el piso. Muchos no sabríamos qué hacer. Otros nos hemos encontrado, como nos dice el Evangelio, ¿no? Orar por nuestros enemigos cada día para encontrar la paz en nuestro corazón. Es muy difícil que este mensaje llegue de alguna manera y nos prepare a escuchar verdaderamente el Evangelio del día de hoy. ¿Cómo podemos vivir esta escena entre Saúl y David que se han circulado en las tradiciones previas? Pero ¿cómo lo podemos vivir nosotros hoy en día?
sin fingimiento, ni una actitud de rivalidad, sino la actitud de Saúl con respecto a David. Una realidad más que enemigos de lo que podemos pensar. Cada uno tenía su parcela, sus intereses familiares y la de la tribu, y sus hombres de confianza. Pero también podríamos pensar qué quiere el uno del otro, el poder, o quieren canonizar al santo, como dicen al rey David, quien sería el hombre que les dio una identidad y un futuro a las tribus. Hasta entonces no habían tenido la unidad. Miremos esa historia que se construye realmente, ¿no? Si no hubiera respeto, si David no hubiera respetado a Saúl como rey, hasta el momento en que cae en la batalla ante los filisteos. Es una lección para todos nosotros lo importante que hay de ser magnánimos y respetar la vida de todos los seres humanos. Pero nosotros nos quedamos con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Me la hizo, me la paga. Y qué triste que lleguemos a esto, ¿no? La lectura de San Pablo a los Corintios nos invita a nosotros como una disertación paulina de este misterio de la vida, que no hemos nacido para quedarnos en la tierra, sino para ser seres espirituales, donde la muerte no nos lleva a nada. Es que lo que nos propone es la imagen de los dos Adanes, el de la tierra y el del cielo. Hoy Pablo nos da bien claro esto, ¿no? Pero recordemos en el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, para sacar unas consecuencias entre el hombre natural biológico, que es Adán, lo genético, si cabe, y el hombre espiritual, el de la resurrección, que es Jesucristo. Por eso no podemos quedarnos aquí con un rigor de unos esquemas científicos, porque el hombre natural, la especie humana, creado a la imagen de Dios, es y quien debe ser también un hombre espiritual. Por eso debemos de tener bien claro lo que nos invita este tema del día de hoy. Por eso, Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 15, es precisamente Cristo a quien nos lleva a descubrir que es el hombre espiritual de la resurrección. Y el del Génesis, que sale el hombre de Adán, que para esa vida, con toda su dignidad, con toda su creaturalidad, que no es simplemente la vida biológica de los seres vivientes, pero no se ha acabado ahí el misterio de ser imagen de Dios. No llegaremos a ser imagen plena de Dios, sino en la resurrección, como Cristo ya resucitado según el texto de la primera de Corintios capítulo 15. Dios no habría acabado su proyecto creador, sino por la recreación del hombre, que ha superado lo biológico, lo psíquico y lo espiritual de este mundo, y llega a la plenitud en la espiritualidad, en lo espiritual, por la resurrección. Cristo, pues, es la imagen, el modelo y el paradigma de lo que nos espera a todos. Todos estamos caminando hacia una resurrección. Pero hemos sido creados, pues, para la vida eterna y no para la muerte. Cristo es el Adán vivificado por la resurrección y vivificante en cuanto en él seremos todos vivificados. Dios hará a nosotros lo que ha hecho con él. Y miremos el Evangelio. El Evangelio hoy tiene una connotación muy grande de cómo podemos nosotros ser realmente forjadores de paz, descubriendo las bienaventuranzas de hace 8 días, como nos decía, ¿no? Llegar a descubrir esa paz y esa dignidad de seres creados por Dios. El mensaje de Jesús no debería haber sido precisamente de amor y de perdón, sino de revolución y violencia. Y no es que Jesús no pretendiera una verdadera revolución. Su mensaje sobre el reino de Dios podría sonar en tonos de violencia para muchos. Y por eso muchos dicen, es que Jesús es un revolucionario. No, no es en ese sentido. Querer revolucionar
en el sentido de las actitudes del reino, de quitar la ley por la ley y de encarnar el amor por el otro, el amor por el reino. No es un romanticismo, es el reino, es algo radical, como es en el Evangelio. No es una ideología del mensaje, sino un mensaje que perdura hasta nuestros días. Jesús quería algo impresionante y no precisamente irrevisable, a pesar de la condición humana. Es posible para nosotros que no entendamos esto, pero en la práctica del Sermón de la Montaña o del Llano es posible llevarla a cabo en este mundo y que se considere en esto para seguir luchando, no como algo lejano, no sembrando violencia. El amor a los enemigos y la renuncia a la violencia para hacer justicia es lo que Dios hace día y noche con nosotros. Por eso Dios no quiere que nos alejemos de nuestros enemigos, sino todo lo contrario. Dios no tiene enemigos porque ama sin medida, porque es misericordioso. Hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Así lo añade Mateo, en este caso, para ilustrar su comportamiento. Y ahí la revolución, como dicen muchos, ¿no? La diferencia con Mateo es que Lucas no propone ser perfectos, que en el fondo tiene un matiz jurídico propio de la mentalidad demasiado arraigada en preceptos y normas, sino ser misericordiosos. Esa es la forma o el talante para amar incluso a los enemigos y renunciar a la venganza y a la violencia, a la impiedad. Ser cristianos hoy nos invita pues a ser seguidores de Jesús y exige de nosotros no precisamente una heroicidad, como muchas veces se han planteado. Exige de nosotros como algo radical, ser misericordiosos, así como mi Padre es misericordioso. Así pues, la propuesta de San Lucas tiene una propia estrategia. ¿Cómo amar a los enemigos? ¿Cómo renunciar a la venganza de quien nos atrofia por todas las cosas? ¿Sí? Que nos ofende y que me hace la injusticia. No es cuestión de que se imponga, porque así todo es precepto. Y la pedagogía de Lucas se expresa así. El ser cristiano es seguidor de Jesús, significa ser capaz de amar incluso a los enemigos. Requiere la praxis de llegar a hacerse misericordioso como el Dios es misericordioso. Es muy difícil para muchos entender esta realidad, ¿no? ¿Cómo podemos responder? Jesús nos enseña a responder al mal con el bien. Esto lo podemos traducir en actos concretos de bondad hacia aquellos que nos tratan mal. Y nos lo recuerda San Pablo en los Romanos 12. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esto, no? Qué difícil para nosotros hacerlo. Jesús nos enseña también a no devolver el mal por el mal. En lugar de buscar venganza, debemos buscar maneras de responder con amor y bondad. Y nos lo dice en Mateo 5, 39 al 42. En definitiva, deberíamos ser siempre recordar el ejemplo de Jesús en la cruz. Oró por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos recuerdan Lucas 23, 34. Para poner en práctica estos principios pueden ser difíciles y requiere un compromiso continuo y con mucho esfuerzo para lograr esta experiencia de vida. Sin embargo, el amor a los enemigos es una expresión profunda de la fe cristiana y refleja el carácter de Dios. Qué belleza lo que nos enseña hoy esta lectura del Evangelio. Por eso Jesús nos lo recuerda. Amar a los enemigos implica perdonarlos. Eso significa dejar ir el resentimiento y las ansias de venganza. Jesús enseñó que debemos perdonar no solo una vez, sino repetidamente. En Mateo 18, 21, 22.
Amar a los enemigos es difícil y va contra nuestra naturaleza humana. Busca siempre protegerse y responder con desconfianza, con resentimiento o venganza ante el daño recibido. Pero no es imposible porque el amor verdadero no depende solo de los sentimientos, sino de la decisión consciente de desear el bien para el otro. Con la gracia de Dios, la práctica del perdón y la imitación del ejemplo de Cristo, podemos trascender nuestros impulsos y amar incluso a quienes nos han herido. Este amor transforma no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo da. No es sencillo, pero lo podemos lograr. Recordemos lo que nos dice en la parte final del Evangelio de hoy, que me llama muchísimo la atención, y es: amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo. Sead misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y os verterán una medida generosa y colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que mediréis, se os medirá a vosotros. Queridos hermanos, que Dios, que nos regala esta experiencia de amar verdaderamente, podamos encontrar la paz y la tranquilidad. No es fácil saber esto, pero Dios nos invita a amar a nuestros enemigos. Algunos de ustedes podrán entenderme ahora para poder vivir esta experiencia de amor y de fraternidad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos acompañe siempre en este domingo. Un feliz día para todos y una feliz semana de actividades, de gratuidad y de oración por vuestros enemigos. No penséis en mal, penséis en el bien, que os pueda traer paz y tranquilidad a vuestro corazón y rejuvenecer también tu espíritu. Que el Señor nos bendiga. Feliz día para todos.